Está así. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver como un recuento más o menos de lo que hemos visto hasta ahorita, porque lo que nos sigue es la siguiente unidad, que es el modelado del negocio. Y ya que veamos esa unidad del modelado del negocio, tenemos la capacidad de hacer el primer avance. Entonces, eso era lo que yo quería, que ojalá estuviéramos todos para ver si ese avance lo entregamos ahorita o, como dijo el compañero, mejor para el otro año. Pero bueno, entonces, de todas maneras, vamos a hacer el recuento. Al final les cuento de qué se tratan los dos avances que hay que entregar del proyecto en grupo. Un avance ahora como de lado y otro al final después de la parte de requisitos. Y empezamos por aquí entonces. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? La parte de la ingeniería de software, el concepto básico, que es el establecimiento y el uso de principios fundamentales de la ingeniería, con ese objeto de desarrollar de forma económica, y entiéndase por económica que no solamente estamos hablando de dinero, sino también estamos hablando de tiempo y estamos hablando de esfuerzo. Entonces, desarrollar de forma económica el software que sea confiable para el cliente y que trabaje con eficiencia en máquinas reales que existan en este momento o que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Porque cuando se hizo esta definición, hay una gran parte de la algoritmia que no se podía aplicar en las máquinas convencionales que tenemos nosotros, sino que serían como para máquinas cuánticas que en ese momento no existían. Ahora ya existen. Entonces, es posible que hayan muchos de esos algoritmos que ya se puedan ejecutar en ese tipo de máquinas, pero pues no están en nuestro alcance. Entonces, yo cambiaría aquí con esa definición, que trabajen con eficiencia en las máquinas que tenemos a nuestro alcance, que en donde va a funcionar el software. Otra definición nos decía que la ingeniería de software era la aplicación de ese enfoque sistémico, un disciplinado y cuantificable, que se puede aplicar a esa parte del desarrollo, la operación y el mantenimiento del software. Entonces, aplicar esa ingeniería de software como tal y estudiar ese enfoque según ese punto que ya habíamos revisado. Entonces, estas dos son como las definiciones que tenemos. Existen muchas más, pero son dos de las más aceptadas y que son las que estábamos manejando aquí en el curso. Entonces, habíamos visto que sin importar la metodología, siempre se seguía ese proceso de ingeniería de software genérico con esas fases. Está la parte de la comunicación, ahí entra la parte del modelado del negocio y de ingeniería de requisitos. Hasta ahí vamos a llegar nosotros en este curso. La primera fase, la que vamos a abarcar con nuestro proyecto. Después, en las siguientes asignaturas, seguirán abarcando las demás, pero en estas solo llegaremos a esa primera fase de comunicación. Entonces, como recuerden, ya habíamos visto en la parte de Scrum y de XP, allá se crea, en la parte de Scrum se crea una lista del producto, un Product Backlog. En la parte de XP también se crea todas las historias de usuario. Si nos vamos a las metodologías, en las metodologías tradicionales, pues se crea el documento de requisitos del sistema. Entonces, esa primera fase es la que nosotros vamos a abarcar dentro de la asignatura. La primer avance va a llegar hasta la parte de modelado del negocio y el segundo avance va a llegar hasta la parte de ingeniería de requisitos. Y lo otro de aquí para allá, que ya empieza con la planeación, donde se hace un plan de proyecto, un cronograma, un presupuesto, un modelado, entonces se hace un análisis, un diseño, después en producción entra la codificación y las pruebas, y finalmente en despliegue entra la retroalimentación, el mantenimiento y la evolución del software. Entonces, estas fases ya las abarcarán en las siguientes asignaturas, pero por ahora nosotros llegaremos hasta esa primera parte que es la comunicación. Actividades de ingeniería de software que se deben aplicar de forma transversal significan que están desde la primera fase hasta la última. El seguimiento y control del proyecto es una de ellas. La administración de riesgos, aseguramiento de la calidad, administración de configuración, reutilización, preparación y producción. Entonces, son actividades que se deben estar haciendo todo el tiempo durante el transcurso del proyecto desde principio a fin. Entonces, algunos en la parte de aseguramiento de calidad se preocupan por esto al final para entregar los informes al cliente y no es algo que se tiene que hacer durante todo el proyecto.
La administración de riesgos es fundamental para cualquier tipo de proyecto. Así usted garantiza o minimiza que el proyecto llegue a un fracaso y vaya hacia el éxito, que es lo que todos queremos. El seguimiento y control hace una verificación constante de que el proyecto vaya por el camino planeado en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Y si se detecta en algún momento que el proyecto no tiene futuro, pues el seguimiento y control previene que uno invierta recursos que ya no van a producir un proyecto confiable o que va a llegar a un feliz término. Por el otro lado, la administración de la configuración nos permite estar pendiente de lo que decíamos ahí en la definición, en qué máquinas va a funcionar nuestro software, porque a veces nos entusiasmamos con las máquinas que tenemos en nuestra parte de la producción, las que tienen disponibles el equipo de desarrollo, que son máquinas, por lo general se recomienda que tenga cierta potencia. Y cuando uno lleva el software a la parte del cliente, entonces le falla la configuración, no estuvo pendiente de qué era lo que allá estaba disponible, cuál era el sistema operativo, cuál era la red. Entonces todo eso tiene que administrarse en la configuración desde el principio del proyecto. Reutilización es lo que nos salva la vida cuando nosotros ya afrontamos nuevos proyectos, cuando hemos pensado en dejar módulos o fragmentos de código que podemos reutilizar en proyectos futuros. Estamos mejorando esa eficiencia que tenemos con nuestros proyectos, entonces la reutilización es algo que debe pensarse desde el principio, que yo puedo, que es genérico para otro tipo de proyectos y que puedo yo dejar como un poco independiente para poder coger y utilizarlo. Y la preparación y producción, pues es todo lo que involucra un software, no solamente es el software como tal, sino que también hay que ir pensando en todo lo que tiene que ver con la documentación, tanto interna como externa, la parte de la capacitación, la parte de la distribución, entonces si se va a enviar como un instalable o si se va a enviar como un paquete, qué proceso hay que hacer para que el software funcione instalado en cualquier parte. Entonces, todas estas actividades están allí dentro de ese ciclo de vida y son transversales al proyecto. Entonces, ¿qué paso es lo que hay que seguir? ¿Cuáles son las prácticas que uno debe seguir? Primero hay que entender muy bien el problema. Si no entendemos el problema que estamos solucionando, estamos mal parqueados. Entonces, esa primera fase de comunicación que tenemos y la parte de planeación entran dentro de lo que es entender el problema, porque nosotros debemos comprender que el software viene a solucionar un problema que tiene un cliente en específico o un grupo de personas en específico. No podemos solucionar algo si no entendemos qué es lo que está causando el problema, qué es lo que afecta el problema y dónde se está generando. Entonces, hay que entenderlo antes de cualquier cosa. Viene la parte de planeación, entonces uno distribuye un cronograma, distribuye, si se va por las ágiles, distribuye esa parte de qué se va a hacer en el primer sprint, en el segundo, bueno, una serie de cosas, y luego va a ejecutar ese plan. Al ejecutar el plan, entonces ya va la parte de diseño, la parte de codificación y todo lo demás. Cuando uno codifica, tiene que hacer las pruebas, son fundamentales, hacen parte también de lo que es asegurar la calidad del software y el seguimiento y control, que es otra práctica que se tiene que hacer básica en el desarrollo de la ingeniería del software. Entonces, habíamos visto dos tipos de metodologías, una clasificación, unas que son las tradicionales y otras que son las ágiles, sin importar qué tipo tiene, las dos cumplen con todas las fases genéricas del proceso que vimos en la parte de arriba. Puede que las tradicionales se lo vea como un poquito más lineal, sobre todo si estamos hablando de la cascada, que precisamente sigue ese esquema lineal. En las ágiles también está involucrado, entonces también está el planteamiento, están los requerimientos priorizados y entran a las interacciones donde están todas las fases de planeación, de análisis, de diseño, de codificación, de pruebas, todo está aquí y finalmente la puesta en marcha. Entonces, sin importar qué tipo de metodología escojamos, vamos a aplicar las fases, solamente cambia la forma en la que se aplican las fases. Entonces, habíamos visto dos ágiles. Estaba Scrum, que plantea una lista de producto. De esa lista de producto
se selecciona por prioridad, no por capricho, sino por prioridad lo más urgente, lo más vital del software, dentro de lo que se conoce como la lista del sprint o el sprint backlog. Y ese sprint backlog entra a ese ciclo donde se realizan la parte de planeación, implementación, revisión, retrospectiva. Se hace diariamente una reunión que se llama el Scrum Daily y finalmente se entrega un incremento de valor al cliente. Entonces, hay gente que dice, no, yo aplico Scrum y cuando termino un sprint entrega un documento. No, tiene que ser software funcionando. Eso es lo que se necesita entregar en un sprint. La clase de ayer vimos XP. XP también realiza esa parte, no realiza un product backlog, sino una lista de historias de usuario. Tiene unos valores que aplica, 5 valores, unos criterios de prueba de aceptación y un plan de integración. Entonces, eso se hace en planeación. Luego va la parte de diseño, si es sencillo CRC, si no prototipos. Vamos a codificación. La codificación tiene esa característica de programación por parejas. Se hacen pruebas unitarias y de integración. Vamos a pruebas, se une todo el software. Cuando el grupo de desarrollo dice sí, todo está muy ok, se le entrega al cliente y se hacen pruebas de aceptación. Y si el cliente dice está bien, entonces se hace esa entrega del incremento del software y se vuelve a recalcular la velocidad del proyecto. Por la parte de las tradicionales, entonces, ¿qué tenemos en las tradicionales? En las tradicionales se aplica también, cascada es una de las más utilizadas, sobre todo si el proyecto no tiene gran dimensión, entonces se hace al principio una comunicación, está la parte de planeación, luego está la de modelado, la de construcción y la de despliegue. Teníamos a Espiral, que Espiral realiza las fases, va generando como un ciclo que se va repitiendo constantemente por todas las fases. Se entrega un despliegue, no siempre es software, o sea, a veces dicen, tal vez se parece Espiral a XP que tiene ese mismo círculo, pero XP siempre entrega software funcionando, ¿sí? En cambio, Espiral no. O sea, cuando termina una espiral perfectamente, usted puede entregarle al cliente, es un documento, nada más por allí. Y sigue y continúa hasta que al final el software está completo y entonces en ese momento ya se cumple todas las fases. ¿Qué ventaja tiene espiral sobre cascada? Pues que cada vez que yo termino un giro y voy a hacer una entrega hacia de un documento o algo más, vuelvo a entablar una comunicación con el cliente y yo vuelvo a recibir esa retroalimentación si voy por buen camino. Entonces, yo ajusto el camino de ser necesario o continúo por allí y vuelvo a girar. Entonces, el cliente está constantemente recibiendo retroalimentación del software que se está construyendo y garantiza un poco mejor la parte de lo que se va a entregar, sea lo que soluciona el cliente, lo que el cliente necesita. Prototipos. Prototipos hace también ese mismo giro, solo que cuando él entrega un prototipo no es algo que el cliente pueda llevar y utilizar confiadamente, sino que sencillamente es como un vistazo general, como un bosquejo, como hagan de cuenta lo que entregan los arquitectos que hacen una miniatura del edificio que van a construir. Eso es un prototipo, no es algo donde el cliente pueda entrar y usarlo. Entonces, el prototipo va girando y va evolucionando hasta convertirse en la versión del software que se acepta tanto por el grupo de desarrollo como por el cliente. Entonces, prototipo tiene también esa característica o esa ventaja de recibir retroalimentación constante por parte del cliente. Incremental. Incremental sí se parece un poco a las metodologías ágiles porque ella va entregando una parte del software cada vez que termina un incremento. Entonces, esta se puede decir que es una de las más parecidas a las ágiles. La diferencia son las técnicas que se utilizan, ya las veremos más adelante. Las técnicas que se usan aquí en incremental son distintas a las de las ágiles, pero de resto tiene un esquema muy similar, ¿sí? Si ustedes convierten esto en un giro, entonces perfectamente se puede parecer a un sprint o se puede parecer a los giros que hace XP. Entonces cumplen con las fases, cumplen con cada una de esas fases genéricas de la producción del software y cuando terminan uno de estos giros dan un incremento, una entrega de software al cliente. Entonces, esa es la diferencia entre incremental, espiral y prototipo, que cuando ella termina entrega software que ya está funcionando y que el cliente puede
utilizar. Bueno, todo esto era para decirles la parte del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como proyecto de aula y como proyecto de asignaturas? Todas las asignaturas a lo largo de esta línea de la ingeniería de software. Vamos a hacer un proyecto en grupos, el cual obviamente debe ser un proyecto de software y que ese proyecto sea visto, por lo menos en esta primera parte lo vamos a abordar tanto de una parte de las metodologías ágiles como de las tradicionales. Entonces, vamos a hacer más o menos una de las dos, hay que seleccionar una de ambas, cada grupo. Ustedes ya habían adelantado algo así, ya habían empezado a decir vamos a trabajar nosotros y nosotros vamos a hacer esta metodología ágil y esta metodología tradicional. Entonces, ¿cómo va a avanzarse o cómo se va a abarcar este proyecto en esta primera asignatura? Solo vamos a llegar a la primera fase de comunicación. Vamos a hacer esas técnicas que cada una de esas dos metodologías utiliza para esa fase de comunicación y la vamos a dividir en dos avances. Entonces, el primer avance va a tener esa parte tradicional que tiene cualquier proyecto. Pregunta, ¿ustedes ya vieron formulación y evaluación de proyectos? A mí me suena, sí, profe, ya la miramos hace, sí, la miramos hace como unos 2 semestres atrás. Listo. Yo ni me acuerdo ya cómo se hace esa vuelta, ¿no? Sí, sí, profe, ya la vimos esa materia. Con la profe Profe, Tomé, si no estoy mal. yo quemé los cuadernos, profe. Esos se fueron en el año viejo. Listo. Entonces, esa primera parte de este primer avance es la formulación de un proyecto. Entonces, tiene un nombre, tiene un título, se hace un problema, se hace una formulación y una definición, se entregan objetivos general y específico, el alcance, un marco de referencia, qué metodología se va a seguir. Entonces aquí en la metodología va la parte de decir, bueno, en ágil vamos a seguir tal y en tradicional vamos a seguir esta otra. Va un cronograma aproximado porque de todas maneras esto, el cronograma definitivo ya se lo obtienes cuando uno abarca la fase de planeación. Allá en planeación es cuando uno dice, no, entonces el cronograma es este, porque ya tiene más información. Pero aquí vamos a entregar un cronograma, ¿qué se puede decir? Un prospecto, una propuesta de cronograma de lo que ustedes creen que demoraría construir el proyecto. Después, más adelante, lo comparamos con lo que en verdad ocurrió después de planeación y resultados esperados. Y toda esta parte de aquí que está no resaltada, esto hace parte de formulación de proyectos. Entonces, por eso era mi pregunta de si ustedes ya habían abarcado la asignatura. Si se olvidaron de cómo es la estructura de esto, no hay ningún problema. Yo tengo información de esa asignatura. Entonces yo les puedo compartir el material o si quieren que yo les explique de qué se trata de alguna de cualquiera de esos, no hay ningún problema. Yo les puedo compartir o les puedo hacer una clasecita para explicarles esta parte. ¿Qué es netamente de ingeniería de software? Pues aparte de la descripción de la metodología, que solamente sería una descripción de lo que ya hemos visto, es el modelado del negocio. Y esa es la unidad que vamos a abarcar ahora a partir de la próxima clase. Entonces, ¿cómo se hace un modelado del negocio? Por ahora llévense la idea que es entender hacia dónde se va a aplicar el software. Si usted va a llevar el software a una empresa, entonces usted tiene que entender la empresa. Si usted va a llevar el software a una organización, hay que entenderla. Si el software va dirigido a un grupo focal de clientes, entonces usted tiene que entender cómo es ese ambiente de ese grupo focal de clientes, cuáles son esos clientes que utilizarían el software y cuál es el contexto donde van a utilizar ese software. Entonces, el modelado del negocio es esa primera fase de comunicación donde entendemos el contexto sobre el cual va a estar el software funcionando. Entonces, eso es lo que se construye y hasta ahí llegaremos en ese primer avance. Entonces, yo les proponía la clase pasada, sino que ahorita también todavía estamos, bueno, estamos 11, pero no somos ni la mitad del curso, que esta parte por lo menos se pudiera entregar antes de diciembre, que nos vamos el 19. De todas maneras, hoy ya es primero y ya son 20 días. Entonces, esto Profe, es algo que ustedes tendrían que decir. Cuéntenme. disculpe, profe, le estamos aumentando un día. Ayer usted dijo 18. No, sí, tiene razón que es 18. Y si somos completamente exactos,
nosotros solamente nos vemos lunes y martes, así que ni siquiera son 18. El último día que nos veríamos sería el 15 de diciembre, para ser O sea, exacto. la próxima semana. No, tenemos 2 semanas. O sea, de aquí tenemos la clase del 7 y el 8 y tenemos la clase del 14 y el 15. La última que nos veríamos en diciembre sería el 15 de diciembre, que es el martes. Feliz Navidad, profe. Y de ahí feliz Navidad y feliz Año Nuevo y nos veremos en enero. Entonces, no sé, ya viéndolo desde ese punto de vista, si ustedes creen que alcancemos a entregar ese avance o como decía el compañero, dejemos a diciembre en paz y nos vemos en enero. Eso ya es cuestión de ustedes que tienen. Por mí no hay ningún inconveniente que tienen que decidir esa parte. Yo opino Ujú. que lo dejemos para enero del 2023, por favor. El 2023 de ser preferible, listo. Y va a quedar para enero del 2023 porque la idea es que este proyecto lo sigan llevando ustedes en las demás asignaturas. Entonces, cuando termine el proyecto va a ser por allá el 2023, entonces sí se le va a cumplir esa parte. Bueno, entonces ese sería el primer avance. ¿Cuál sería el avance 2 que sería con el que cerraríamos la asignatura? Y ese avance sería por allá en febrero como 22 o algo así. Entonces está lo siguiente. El avance 1 con ajustes. Entonces ustedes me entregan el avance 1, yo lo reviso y si encuentro cosas que le están faltando o cosas que se deban corregir en ese avance, pues yo les doy la retroalimentación para que ustedes en el avance 2 me lo retornen con esas correcciones que de ser necesarias o esos ajustes que se deban realizar. Entonces va a incluir esas cosas que ya hablamos en el avance 1. Va a tener entonces la parte de los requisitos, entonces estará la definición de actores, los roles, las personas que intervienen, quiénes son los que van a utilizar el software, cuáles son los interesados, bueno, ahí están todos los actores del sistema. Van a estar la parte de requisitos, tanto funcionales y no funcionales, esto ya lo veremos más adelante. Estará el modelado de requisitos y el diagrama de casos de uso. Entonces, este sería el avance 2 y hasta ahí llegaríamos con la asignatura. Entonces, como decía el compañero que quería un repaso de UML, no se preocupe, por lo menos estos dos, vamos a verlos bien, cómo son el modelo de requisitos y cómo es el diagrama de casos de uso, cómo se crea. Veremos algunas herramientas. Yo siempre he trabajado con dos, una que es de tipo libre, que es DIA, que es sencillita, no es pesada, así cuando uno tiene un equipo que no jala mucho, entonces DIA es perfecta para hacer diagramas. Y la otra que sí ya es un poquito más compleja, más elaborada, que es Architect. Entonces, yo les explico cómo utilizar esas dos herramientas y cómo crear estos dos modelos. Este sería el avance 2. Entonces, ¿por qué yo decía que mejor entregar el 1 ahorita y no en enero? Porque si no, entonces a usted le queda entregar el 1 en enero y entregar el 2 en febrero. Profe, Ajá. y febrero es carnavales. Ah, y febrero en Tumaco son carnavales. Los rojos Sí, es que juegan ustedes, los rojos es, ¿no? No, Carnavales del Fuego. luego. Ah, del fuego. Ujú. Eso es. Entonces, ahí lo dejo para que ustedes lo analicen y lo piensen. Porque a mí sí me gustaría que ya a estas alturas del partido, por así decirlo, del semestre, vamos poniéndole como unas fechas tentativas de cuándo vamos a entregar el avance 1 y cuándo vamos a entregar el avance 2, para que ustedes ya vayan adelantando ese proceso. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo lo ven? Sí, profe, la idea no está mal, pero es que ya estábamos casi que a 2 semanas del todo por el todo y pues a Exactamente. veces todas las materias siempre tenemos las mismas responsabilidades, entonces pues se complica un poquito. Por lo menos yo en este momento estoy cargado de trabajo, pues no sé, profe, pero igual si todos los deciden, pues trataré de hacer, como dice, de tripas corazón, como sea, pero es decisión de los muchachos, que deciden. Claro, sí, porque a mí lo que me preocupa es que recuerden que en enero tampoco es que nos veamos el 1 de enero, ¿no? En enero ya volvemos por ahí el 10, el 11 regresamos y ya son como 3 semanitas y después en febrero también son 3 semanas y se acabó el semestre. Entonces, ese es el problema eso es lo que yo estoy viendo, o sea, que Profe, pensemos pues yo un tengo poquito. como un punto de vista, no sé si ellos estarían de acuerdo, ¿no? Que fuera algo como que el primer día que entremos tendríamos que tener el avance, un ejemplo, ¿no? Digo yo, no, si entramos en enero el 11 o el 10,
que ese día nosotros ya le presentemos a usted el primer avance. Digo yo, no sé si estarán de acuerdo. ¿Qué dicen los demás compañeros? Estamos 11. Perdón, no le entendí muy bien. ¿Qué? ¿Me repite, compañero, por favor? O sea, para no estar, o sea, con el tiempo encima, nosotros deberíamos comprometernos, digo yo, ¿no? O sea, es mi punto de vista, que el día que entremos, nosotros ya tengamos el primer avance listo. O sea, que si entramos, por ejemplo, el día lunes con la profesora en enero, no sé, creo que es como el 11, no sé qué día es, nosotros ya tengamos listo el primer avance, que donde la profesora lo pueda analizar y nos dé plazo para hacer el segundo. A mí me parece bien la idea. ¿no? O Yo sea, estaría de acuerdo también, profe. Listo. Entonces, sí, viendo aquí el calendario, pues el primer lunes sería el 11 de enero. Entonces, haríamos esa parte porque esta parte de los avances se hace con socialización. Entonces, ustedes me entregan el documento y lo socializan ante todos los compañeros para que todos sepamos más o menos qué estamos trabajando los unos y los otros. Entonces, 11 y 12 sería la parte de socialización del primer avance, porque no todos los grupos alcanzarían a socializar en un solo día. Entonces, dejamos eso como una propuesta. Igual, de todas maneras, si llega a surgir algo en el camino, porque es que en la universidad las cosas son a veces no tan estables. Entonces, si llega a pasar algo, pues replanteamos la flecha. Entonces, por ahora dejaríamos 11 y 12 como entrega, ¿sí? Sí, me Listo. parece que la universidad mueve las fechas. Sí, a veces nos mueven las cosas, entonces, con eso Profe, del pero, Consejo Superior ya estaban diciendo que se iban a ir a paro, no sé si ustedes hayan oído algo. profe, Profe, precisamente el 11, profe. ¿Cómo? Precisamente el 11. Ah, eso sí ustedes verán, pues si no, entonces lo hacemos, si quieren, la siguiente semana sería entonces 18 y 19. El 11 estoy de cumpleaños, profe. Y el parce, eso no es culpa de nosotros, de malas. Celébrese Profe, 2 días profe, antes. pero ¿para qué van a hacer paro si realmente no se pueden hacer manifestaciones y todas esas cosas? Sería algo... virtuales, hermano, virtuales. ¿Y eso Ya qué? ¿A van quién varios afecta o a paros quién se queda? virtuales, A nadie. parcero. Ajá, sí, pues lo que pasa es que como el Consejo Superior, supuestamente, pues el Consejo sacó un comunicado diciendo que no, que él no había hecho ninguna consulta ni que tampoco iba a tomar como lo que diga el ministerio como algo que él iba a hacer inmediatamente. Pero pues de todas maneras ahí hubo el alboroto de la parte de que supuestamente pues a estas fechas nosotros ya deberíamos estar eligiendo otra vez rector y decano y directores de programa. Y entonces como ese proceso no se puede hacer porque estamos en lo virtual y ni la registraduría se le mide hacer una votación virtual. Profe, Entonces, otra vez rector. No, que lo dejen ya al señor rector, por favor. esa era la propuesta, ¿no? Entonces se había sacado una propuesta, muchos habían firmado los estudiantes y nosotros los docentes también firmamos unas cartas diciendo que pues como está toda esta la contingencia, entonces que sigan ellos como encargados hasta que todo se vuelva como un poco a la normalidad y ya se puede hacer una votación presencial como siempre lo habíamos hecho. Claro. Pero pues allá yo no sé qué chicharrón hubo ese día en la reunión del Consejo Superior que supuestamente habían dicho que no, que ellos iban a lanzar una consulta al ministerio y pues todo el mundo sabe qué va a decir el ministerio. El ministerio va a decir, ah, no tiene rector, venga, yo les pongo un rector. ¡Tum! Y nos traen mínimo algún político por ahí que no sepa ni idea de la universidad. Y de ahí para abajo van moviendo todo. Entonces, ese era el alboroto de todo el problema que hubo. Entonces, por ahí sacó el consejo diciendo que lo que pasa es que eso había sido un tema anexo a la reunión y entonces ellos se habían dicho, no, pues hay que pensar qué hacer y que la representante del Ministerio de Educación había dicho, ah, yo pregunto ya en el ministerio qué hacemos. Eso dicen ellos, vaya a ver pues qué pasa. Hay que esperar a ver qué pasa con todo eso y cómo es que avanza todo el asunto. A mí sí me parece que si las personas que están en el Consejo Superior las eligieron, pues acá hay representante de docentes, hay representante de estudiantes. Si se eligieron esas personas es porque tienen capacidad de decisión y no tienen por qué andar pidiéndole
asesoría a otra persona externa para decir, bueno, ¿y aquí qué decidimos? Pues se supone que ellos están ahí es para tomar las decisiones. Pero pues Eso hay es que... correcto. Ujú. Claro, porque si se le da un aval donde ellos tienen la autoridad de tomar decisiones por los estudiantes, por los docentes, ellos son como si fuera, las personas le dieron el voto de confianza a ellos para que ellos decían las mejores condiciones para todos. Entonces no hay necesidad de incluirlos a todos cuando esas personas pueden tomar decisiones. Claro, sí, ellos nomás tenían que ver, es obvio, o sea, ¿qué va a decir el ministerio? Va a decir, no, la Universidad de Nariño, pues acójase a lo que hace toda universidad pública y se nombra por decreto y lo nombra el gobernador y eso ahí va, por mucho que digan que no, ahí va política metida. Entonces, y el que llega mueve a todo mundo de ahí para abajo. Entonces, ese es el problema básicamente que se tiene ahí en esa parte. Bueno, entonces el avance 1 quedaría para el 11 y el 12 de diciembre. Entonces, el avance 2, pues no sé si ustedes quieran irse al límite. El semestre termina el 26 de febrero, que es viernes, pero nosotros la última clase sería 23 y 24. ¿La dejamos allí el avance 2? Profe, yo en esa parte opino que sería como una fecha anterior a la final, porque usted sabe que siempre hay algo que sucede y alguno, qué sé yo, por la conexión o algo por el estilo no puede entregar el trabajo. Entonces se tiene hasta la última semana para poder entregar o hacer algún tipo de corrección o algo que falte, ¿no? Listo, Pero sí, yo entonces, estoy de acuerdo con el compañero por los pros y los contras. ¿Qué nos beneficia o en qué nos afecta que se vaya tan al límite? pues yo el primer problema que yo le vería es que de pronto se amontone mucho de evaluaciones y parciales y cosas esa última semana. Ese sería como lo que yo les vería. También, eso es Ujú. otro punto que influye bastante. Entonces, no sé si la dejamos allí como tentativa, que sea ese 23 y 24, y si no, pues ya replanteamos a ver de acuerdo a cómo vamos avanzando, si de pronto la dejamos mejor para el 16 y el 17. A ver, Profe, por acá me en el chat parecería como bien. que nos están escribiendo. Ah, este compañero dice que apenas se pudo conectar, no hay ningún problema. Estábamos como decidiendo más o menos cuándo podíamos hacer la entrega de los avances, porque es como lo más como pesado, porque siempre es como un trabajo que hay que elaborar con todo lo que se está aprendiendo en la asignatura. Profe, Entonces, la diapositiva, colóquenle la de 16, una menos, haga el favor. la del avance 1, este es el avance 1. Perfecto, un momentico. Profe, igual nos comparte esa diapositiva para tener pendiente todo lo que toca hacer en el avance 1, al favor. Listo, no hay problema. Listo. Entonces yo estas ya se las comparto por acá. La carpeta. Hasta acá abajo.
Listo, entonces ahí ya está también compartido en el grupo y ya les puse también las fechas para los compañeros que no están ahorita en la clase para que más o menos se vayan enterando. Eso es. Entonces, pues por esa parte dejémoslo allí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna cosa allí que complementar de ahí de la parte de los avances. Pues, profe, yo no estoy más que todo en la parte de los avances, ¿no? La parte de Navidad, pues, va a ser nuestro regalito del curso, pues, como tal? Ese regalito del Diciembre, curso. profe, ya pisamos el primer día y estamos en diciembre. Hay que ver los regalitos que trae este mes. Los aguinaldos, diga. La novena, ahorita cantemos la novena. Ay, toca ver pues, qué podemos hacer. Pues qué mejor regalo en esta Navidad que poder estar con la familia. Pues yo conozco mucha gente que ahorita, por todo lo que está pasando, pues está pasando situaciones muy difíciles y dando gracias a Dios todos estamos bien y podemos por lo menos contar el cuento hasta el próximo año. Yo creo que ese es más que suficiente un regalo. Pues ahí vemos a ver qué pasa, pues. Listo, chicos. Entonces, pues por esa parte dejamos allí, ¿no? Entonces el avance 1 quedaría para el 11 de enero. Vayan adelantando, ¿no? No se vayan a poner a hacer esto el 10 de enero porque no, créanme que no se van a alcanzar. Entonces hay que ir pensando en el proyecto, hay que darle un nombre, hay que entender el problema. Miren que la primera fase, una de las fases más importantes en cualquier proyecto, porque todos los proyectos resuelven un problema, es entender ese problema que se va a desarrollar. Entonces hay que hacer una formulación, hay que hacer una definición del problema. Los objetivos, entonces un objetivo general, un objetivo específico, el alcance que nos delimita, el alcance es el que nos dice qué vamos a hacer y sobre todo lo más importante del alcance es decir qué no se va a alcanzar a hacer en el proyecto, porque con un proyecto no se salva el mundo, entonces hay que delimitar hasta dónde llegamos. Está el marco de referencia, los conceptos, las teorías, los antecedentes. Entonces, siempre cuando uno construye un proyecto, hay algún otro proyecto que alguien más ya hizo que hizo algo semejante. Entonces, cuando usted encuentra ese tipo de antecedentes, usted puede aprender de las cosas que hicieron los otros, de los errores que cometieron para no volverlos a cometer. Entonces, los antecedentes son muy importantes en la parte del marco de referencia. La metodología, pues, es una descripción de lo que ustedes vayan a seleccionar, cuál va a ser la tradicional, entonces, descripción de esa metodología, cuál va a ser la ágil que va a seleccionar, entonces, qué descripción tiene, más o menos, si le van a hacer algún ajuste, todas las metodologías permiten ajustes, si van a seleccionar una ágil, entonces, cuáles son los roles, quién va a ser si escogen Scrum, entonces, por ejemplo, quién va a ser el líder del proyecto, quién va a ser el Scrum Master, quién va a ser la parte del dueño del producto. Entonces, todo eso hay que colocar allí en la parte de metodología. Un cronograma es en el tiempo cómo va a ir avanzando el proyecto. Resultados esperados es qué se va a entregar. Entonces, recuerden que en un proyecto de software no solo se entrega el software, sino que también hay otros entregables como son los manuales, como son la parte de los documentos del sistema. Entonces, todo eso va en resultados esperados. Y el modelado del negocio, bueno, ese ya lo vamos a ver un poquito más adelante para que sepan más o menos de qué se trata. Entonces, por lo menos esto primero, ya que ustedes ya vieron formulación del proyecto, la idea es que ustedes lo vayan adelantando. Vayan adelantando toda esa parte de los proyectos que van a construir. Bueno, entonces, listo por esta parte. Espérenme un ratico, voy a parar de compartir para buscar la otra diapositiva. Se me perdió esto, ¿dónde se me quedó? Acá está.
Listo. Entonces, voy a explicarles una de las actividades trascendentales. El compañero por ahí ya está poniendo la tacita de café, ya necesita break, dice. Ya en un ratico nomás, ya nos vamos a un descanso. Entonces, una de las actividades transversales, de las más importantes, aunque todas tienen su grado de importancia, es el aseguramiento de la calidad. Entonces, ahorita vamos a ver una de esas. ¿Qué se trata eso del aseguramiento de la calidad? Listo, entonces el aseguramiento de la calidad es una de esas actividades, como decíamos, transversales a todo el proceso de la ingeniería de software, donde empieza desde la comunicación hasta el mantenimiento. Entonces, es algo que se tiene que ir haciendo a través de todo el proceso. Entonces, ¿de qué se compone este tipo de actividad? Entonces, ¿de qué se trata ese aseguramiento? El proceso ACS, que no es más que otra cosa que las siglas de aseguramiento de calidad, implica todas unas tareas que son de aseguramiento y de control de lo que se está haciendo dentro del software. Entonces, hay que hacer ciertas revisiones, cierto planteamiento, una estrategia de cómo se van a hacer las pruebas. Entonces, hay algunas metodologías que ya implican la parte de pruebas. Si usted ve XP, él ya le va diciendo cómo tiene que hacer las pruebas. Otras no, por ejemplo, Scrum lo tiene libre. Las otras metodologías ágiles, por ejemplo, Cascada dice, cuando termine la codificación haga las pruebas, pero tampoco nos dice cómo tiene que desarrollarlas. Entonces, ese aseguramiento de la calidad implica que usted haga un plan de pruebas. Debe existir ese plan de pruebas. ¿Cómo es que usted desde el principio va imaginándose que se van a desarrollar esas pruebas, en qué puntos tienen que hacerse, dónde deben haber esas revisiones técnicas? Entonces, todas esas tareas son las que implican ese aseguramiento de la calidad. Hay que hacer una aclaración, y es que no siempre la calidad es solo las pruebas. Entonces van incluidas otro tipo de revisiones, otro tipo de controles que se tiene que hacer dentro del proyecto de software, pero sí se puede decir que las pruebas es como el grueso del aseguramiento de la calidad. Las pruebas que se le hacen a todo el sistema es lo más grande que se debe hacer allí. Si usted no hace pruebas, mucho menos está haciendo calidad. Ahí está perdiendo por completo esta actividad transversal. Entonces hay ciertas prácticas, hay métodos y hay herramientas que se pueden utilizar en esa parte del aseguramiento. Entonces, en la clase de ayer algún compañero nos decía, cuando yo entré a Eclipse, ahí se puede hacer pruebas unitarias. Entonces, son herramientas que se pueden utilizar y que nos facilitan esa parte de todo lo que es el aseguramiento de calidad. Control de todos los productos del trabajo software. Entonces, recuerden, ahorita en el avance ahí decía resultados esperados. No solo es el software el resultado de todo el proyecto, también está la documentación, también está el acompañamiento que se le hace al cliente, también está la parte del mantenimiento. Todos esos son productos que se van a entregar en el proyecto y hay que controlarlos a todos. Entonces, qué triste ver, es un software muy bien hecho, pero uno va a consultar el manual de usuario y eso da tristeza o da risa más que otra cosa, porque solo son pantallazos. Entonces, si uno para qué pantallazos si tiene el software allí y no le explican nada y uno no encuentra cómo hacer las cosas. Entonces, hay que tener calidad en todos los productos que se entregan en un proyecto de software. El procedimiento nos permite garantizar el cumplimiento de estándares en el desarrollo del software. Entonces, hay ciertos estándares establecidos, la IEEE, la ISO, toda una serie de estándares de calidad que se pueden acoplar a nuestros proyectos. Entonces, si yo quiero un proyecto que esté certificado en cierto estándar, debe cumplir ciertas características que el estándar define. Entonces, si desde el principio se piensa en que el software debe cumplir ese estándar, entonces hay que ir asegurando, hay que ir verificando y controlando que cumple cada uno de los ítems que el estándar está determinando.
Mecanismos de medición y de reporte, pues hay que tener todos un mismo consenso de cómo se va a hacer la medición, de cómo se va a entregar el reporte, quién va a retomar esos reportes y quién va a hacer el ajuste necesario en el proyecto para mejorar las cosas que se detecten en esos reportes. Porque es triste ver que, por ejemplo, se hagan procesos de medición, se determine que el software está fallando en alguno de los aspectos de calidad, se genera un reporte y nadie se tome el trabajo de hacer que el software supere ese error que se ha detectado. Entonces no sirve de nada detectar las cosas si no se arreglan. Entonces no solo es detectar, sino también arreglar. Entonces deben existir todos esos mecanismos de medición, todos esos mecanismos de reporte. Bueno, entonces, ¿qué elementos componen al aseguramiento de calidad? Pues es un rango muy amplio. Si ustedes lo ven por lo menos en las especializaciones o en las maestrías, esto es toda una asignatura. Entonces, es todo un área de conocimiento en la cual ustedes pueden emergerse. Nosotros ahorita solamente le vamos a dedicar este ratico para medio entender qué existe y qué cosas hay. Existen diferentes estándares que se pueden cumplir, entonces hay los estándares de la IEEE, que es el mismo que genera el SUEBUC, están los estándares ISO y hay otros más que aplican estándares a todo lo que tiene que ver con la ingeniería del software. Entonces, si usted se va por un estándar, el estándar le entrega ciertos parámetros, ciertos requisitos que debe cumplir y uno pues se va basando en ese para ir construyendo el proyecto. No se puede aplicar o sí se puede, pero es mucho más complejo cuando usted ya llega al final a la entrega del producto y va a decir, ay, hay que aplicar este estándar. Entonces, a ese momento empieza como a forzar el proyecto para que cumpla. Eso es muy difícil. Si se determina en el principio en la comunicación que el software debe cumplir un estándar, desde ese momento tiene que empezar a aplicarse todos los ítems y todas los requisitos que se debe cumplir para aplicar ese estándar determinado. Revisiones y auditorías, pues a mucha gente le tiene pánico la auditoría, pero es necesaria. Alguien tiene que venir a veces a juzgar el trabajo de otra persona porque resulta que para nosotros mismos la autocrítica es algo complejo, ¿no? Decirnos a uno mismo estoy fallando en tal cosa y corregirlo es difícil. Entonces la auditoría hace ese proceso, que una persona externa venga y determine si lo que se está haciendo está de forma correcta y si no, pues que genere el respectivo reporte para que la persona que tenga la autoridad haga los correctivos y se pueda controlar lo que se está saliendo de las manos. Entonces, son actividades de control completamente válidas, necesarias, no son muy queridas, pero alguien tiene que hacerlas. Entonces, el objetivo es detectar esos errores que se esté cometiendo dentro del proyecto. No solo dentro del software, porque los errores que están dentro del software se detectan es con las pruebas. Las revisiones y las auditorías detectan errores en el proyecto, la forma en la cómo se está construyendo el programa, cómo se está haciendo ese software, cómo se están llevando a cabo cada uno de los productos del mismo. Entonces, revisiones internas, auditorías externas permiten determinar y detectar esos errores en el proceso. Las pruebas, pues esas sí ya son el control que se hace precisamente dentro del software, entonces detectan esos errores dentro del código, dentro del proceso, dentro del análisis, dentro del requisito, en todas esas partes pueden haber errores y las pruebas entran a validar ese tipo de cosas, a tratar de detectarlas. Y finalmente tenemos colección y análisis de errores, entonces dice, si los errores son tan feos, ¿por qué la gente los va a almacenar? ¿O por qué la gente los va a analizar? Porque precisamente hay que entender por qué están ocurriendo para hacer un mejoramiento y evitar hacerlos o evitar en el futuro tener ese mismo tipo de problemas. Entonces, esa es la idea de hacer una colección y análisis de errores. Detectar dónde es que se están cometiendo, por qué se están generando para solventarlos o resolverlos antes de que ocurran los siguientes errores. La administración del cambio es también toda otra línea. ¿Qué sucede si de pronto cambia un requerimiento?
¿Qué sucede si de pronto cambian los tiempos? ¿Qué sucede si de pronto alguien de nuestro grupo de trabajo se va? Entonces, el cambio siempre es algo que interrumpe el proyecto dentro de su avance y hay que hacer una administración. No hay que negar los cambios o dejar de lado, decir, no, las cosas cambió, entonces el proyecto llega hasta ahí. No, hay que tener o hay que prever que pueden ocurrir esos cambios y hay que hacer un plan de cómo se va a mitigar ese efecto, esa interrupción que va a tener esos cambios dentro del proyecto. Entonces, hay cambios que son muy drásticos y otros que se pueden resolver, pero como sea, hay que tratar de que el proyecto sea lo suficientemente flexible para que sobreviva a los cambios, para que los supere y para que no vaya a ser una causa de fracaso dentro del proyecto. Entonces, todo eso se hace dentro de la parte de la administración del cambio. La educación, pues la educación por todos los lados siempre es una mejora, ¿no? No es que a medida que nosotros sepamos más nos volvamos más poderosos y vamos a ser peores, sino que a la medida que la educación nos aporta ese conocimiento, nosotros mejoramos dentro de todo el concepto. Entonces, la educación es una clave de mejoramiento continuo dentro de la ingeniería de software, tanto para las personas que están generando el proyecto como para otro tipo de participantes. Entonces, el hecho de hacer capacitaciones con los clientes también ayuda a que ese software, cuando esté en funcionamiento, pueda trabajar de la mejor manera. Déjenme un segundito, lo conecto que se me descargó. Listo. Administración de proveedores, pues incluso nosotros como ingenieros de software a veces tenemos proveedores. Ahí están ese tipo de propuestas, como por ejemplo ahí está Amazon, que nos permite alquilar un servidor. Entonces ahí tenemos un proveedor, nos va a alquilar ese servicio de servidor, o alquilamos servicio de almacenamiento, o alquilamos bases de datos, o traemos de pronto un módulo que ya está preconstruido para incorporarlo dentro de nuestro sistema. Entonces, todos esos son proveedores. Si uno va a incorporar un proveedor, tiene que garantizar la calidad de ese proveedor. Entonces, hay que hacer una administración de esos servicios que estamos utilizando de forma externa y que van a estar incorporados dentro de nuestro proyecto. Entonces, son 3 las categorías donde muchas veces se requiere proveedores externos en los proyectos de software. Paquetes de contenidos en una caja, lo que les digo, si por ejemplo ustedes van a incorporar una funcionalidad que ya está construida, entonces ahí está esa parte de un proveedor externo. Un shell personalizado cuando nosotros contratamos espacio en la nube, un software contratado que hace alguna parte de lo que tiene que hacer el proyecto. Entonces, ahí está la administración de los proveedores. Como es algo externo, tengo que garantizar que también cumple con cierta calidad, que es lo que yo estoy tratando de lograr dentro de mi proyecto de software. La seguridad, que es una parte súper fundamental ahora, todo el mundo quiere sacarse la información del otro, entonces hay que hacer toda una magia ahí para administrar la seguridad. Depende de la naturaleza del software. Habrá algunos software más sensibles que otros. Entonces no es lo mismo el software que está funcionando en una ferretería que el software que funciona en un banco. Entonces cada uno tiene ese nivel de seguridad que debe de tener. No es lo mismo un software que está haciendo el control de notas de calificación de un estudiante a un software que está controlando un equipo médico en un hospital. Entonces, cada uno de ellos tiene un nivel de seguridad que debe de tratarse. Hay que entender, eso hace parte de la comunicación, entender cuál es el grado de seguridad que necesita mi software y cómo yo lo voy a garantizar. Entonces, ahí está la parte de la administración de la seguridad. Todo debe tener seguridad, sea por muy sencillo que sea. Eso no significa que no debe de tratar de protegerse ese software, porque siempre hay que entender que hay allá afuera alguien que quiere quebrantarlo, alguien que quiere robar la información, y ahora la información se ha vuelto un tesoro tan casi más valioso que el mismo dinero, porque ahora el dinero es información. Usted va a dejar la plata al banco y el banco solamente le entrega un reporte a usted diciendo, sí, ahí está su plata. Pero entonces se vuelve unos y ceros dentro de un sistema y todo eso entra a ser parte de la administración de la seguridad.
Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esa parte de la seguridad? Con esta sociedad que tenemos ahora que cada vez está más dependiente del software, si ustedes miran en todas las facetas, eso ya lo habíamos analizado un poco al principio, en todas las facetas de nuestra vida está involucrado el software, desde nuestros registros de nacimiento ya están en una base de datos en la registraduría, lo que nosotros compramos o vendemos ya está también dentro de sistemas y bases de datos. Por ejemplo, ahora la DIAN le exige a todo mundo que haga las transacciones de venta a través de su portal de ventas. Entonces, todo ya se pasa por la información. Todo eso está involucrado, todo eso está dependiendo del software. Por consiguiente, pues la seguridad debe ser fundamental. Por donde un software falle, pues todo se vuelve una catástrofe. Gente que ahorita se sube a un carro y maneja de acuerdo a lo que el GPS le está diciendo y ni siquiera se da cuenta por dónde va y termina en lagos, ocurre. Gente que basa su vida y sus decisiones en lo que las redes sociales le dicen. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que el software se vuelva tan vital para las personas que la seguridad que nosotros debemos garantizar como ingenieros que estamos construyendo esos programas debe ser muy alta. Entonces debemos blindarlo de fallas internas y también de mala intención de gente externa que quiera hacerlo fallar. Entonces los pasos que se requieren para disminuir el riesgo son los que conforman toda esa parte de la seguridad. Ahora es muy cansón cuando uno va a llenar cualquier formulario y le dice yo no soy un robot y entonces más encima le ponen a llenar cuadritos o le colocan ahí mensajes para llegar códigos, pero todo eso hace parte de esa seguridad para garantizar que la persona que está utilizando sea una persona consciente, que no sea un robot, que no va a bloquear el sistema, que no va a tratar de suplantar a otra persona. Entonces, toda esa parte de la seguridad es también muy compleja y hay que tenerla en cuenta y hay que considerarla en la parte del software. La administración de los riesgos, entonces, siempre existirán riesgos en cualquier proyecto, no importa de qué naturaleza sea, siempre hay riesgo, uno nunca va a lo seguro. Uno siempre tiene la posibilidad del fracaso, siempre tiene la posibilidad de que llegue un factor externo que frene todo y hasta ahí llega el proyecto. Entonces, la parte de administración de riesgos también es vital. No podemos negar su existencia, ni tampoco podemos eliminarlos. Lo que se puede hacer es tratar de mitigar los efectos que ese riesgo lleguen a tener dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que se hace en la administración de riesgos. Se los detecta, se los analiza y se trata de construir un plan de que si llega a ocurrir ese riesgo, se llega a ser una realidad, qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo el proyecto debe ser flexible para no fracasar si llega a ocurrir ese riesgo. Entonces ahí entra la parte de los planes de contingencia relacionados con los riesgos que se tienen. Bueno, entonces existe dentro del aseguramiento de la calidad toda una serie de tareas, una serie de metas y una serie de métricas. Entonces, todos nosotros tenemos que aplicar ciertas cosas. Si somos ingenieros, nosotros aplicamos todo dentro de un estándar, todo dentro de una cierta orden, cierta estructura. Entonces, ahí es donde entran esa parte de las tareas, metas y métricas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablan de tareas? Hay un instituto de ingeniería de software que está concentrado en determinar cuáles son las acciones que se tienen que hacer en el aseguramiento de calidad. Entonces, si usted voltea a ver cualquier de los aspectos o cualquiera de las áreas del software, siempre hay alguien que está trabajando, alguien que está liderando el esfuerzo por determinar cuáles son los procesos, cuáles son las formas correctas en las cuales se deben seguir los ciertos parámetros para garantizar en este caso la calidad. Entonces, ese instituto nos da un conjunto de acciones que se pueden seguir. Van desde la planeación, supervisión, registro, análisis y elaboración. Esto es solamente de calidad, no es el análisis del sistema, sino el análisis de la calidad del software. La elaboración de los reportes para el aseguramiento y también los planes de acción que ocurren una vez se detecte algún problema.
Entonces, ¿cuáles son esas tareas como principales que se deben hacer? Primero, preparar el plan de aseguramiento de calidad para un proyecto. Y eso se hace desde la comunicación con el cliente. Entonces, un plan es decir, dónde vamos a hacer esos puntos de control, dónde se van a realizar esas pruebas, qué se debe hacer cuando ocurra un riesgo. Todo ese tipo de cosas son las que se determinan dentro del plan. Entonces, es prácticamente algo paralelo al proyecto que va directamente involucrado con él. Entonces, por eso se dice que este tipo de tareas son transversales a todo el proyecto de ingeniería de software. Como segunda tarea tenemos la parte de participar en el desarrollo de la descripción del software del proyecto. Entonces, cuando se crea esa descripción del proyecto que se hace en la primera fase de comunicación, debe también involucrarse que se pueda cumplir con políticas, por ejemplo, de la organización. Eso va en la parte del modelado del negocio. Cuando usted va a una organización y de pronto dice, nosotros estamos dentro de las normas ISO tal. Entonces el software, para que nosotros sigamos cumpliendo con esa norma, tiene que cumplir con esta norma también. Entonces, ese tipo de cosas es las que hay que entender en el modelado del negocio. Porque si usted se va bien contento, construye su software y cuando lo va a entregar el cliente dice, uy, no, pero lo que pasa es que como nosotros estamos certificados en esta norma ISO, esto no está cumpliendo. Vaya y vuelva a rehacerlo. Ahí es un problema muchísimo más complicado adaptar algo ya construido a una norma, que si nosotros pensamos en la norma desde el principio del proyecto. Entonces, desde la descripción del proyecto se tiene que considerar toda la parte de la calidad. La revisión de las actividades de la ingeniería del software para verificar el cumplimiento del proceso. Entonces, eso también hace parte del aseguramiento de calidad. Cuando nosotros en planeación determinamos cierto orden de cómo se va a construir el proyecto, ciertos tiempos, entonces el aseguramiento de calidad tiene que identificar si se está cumpliendo con ese plan, si hubo una desviación que la está causando, ver cómo podemos volver a llegar a esa meta que nos hemos fijado, qué correcciones se han hecho, todo eso hace parte de ese aseguramiento de la calidad, ese control que se tiene que hacer al seguimiento del proyecto, que el proyecto esté dentro de esa planificación que nosotros construimos. La auditoría a los productos que se entregan del trabajo de software, entonces donde se verifica que se cumpla con esa parte del proceso de software, entonces esa parte de qué ocurre cuando usted detecta que hay un error en el software. ¿Qué ocurre cuando usted detecta un error en la codificación? ¿Qué pasa cuando hay un error en el diseño? ¿Cómo se va a corregir eso? ¿Cómo se va a mitigar ese efecto, esa desviación? Entonces, también todo eso entra parte de las tareas del aseguramiento de la calidad. Entonces, asegurar también que las desviaciones tanto en el trabajo de software como en los productos queden documentadas y tengan un manejo adecuado. Entonces, a veces cuando uno sobre todo es estudiante, detecta que su programa tiene algún error y entonces cruza los dedos para que el profesor que le va a evaluar no se dé cuenta que tiene ese error. Entonces, alguna vez teníamos un programa que construimos en el C, no en el C que hay ahora, que es el C++, sino en ese C básico, en ese C Borland, y no sabíamos qué era lo que pasaba, pero cuando le daba el índice 13, ese programa hacía locuras. Y nos ocurría a todos los compañeros. Seguramente era un error más del código de programación del lenguaje que nuestro, porque todos los programas que teníamos, que habíamos construido para entregar ese día al profesor, me acuerdo que era un software que era de estructuras, de listas y de pilas y de todo lo demás con punteros. Cada vez que se le daba el código 13, se alocaba. Entonces, todos nosotros cruzábamos los dedos ese día para que el profesor no le diera el código 13, porque donde le daba el 13, hasta ahí nos llegaba toda esa parte. Entonces, cuando uno es estudiante es válido ese tipo de cosas, pero cuando uno es profesional y es ingeniero, entonces si uno detecta que hay un error, tiene que encontrar la forma de mitigarlo y resolverlo, porque uno no le puede entregar eso al cliente y cruzar los dedos que nunca le dé el código 13, porque si no, eso va a empezar a hacer cosas extrañas. Entonces, hay que determinar cómo se va a mitigar una vez se encuentra un error, no echarle tierrita al error para ver que ojalá no se den cuenta,
sino ver cómo nosotros lo podemos corregir. Eso es lo que tenemos que hacer. También se debe registrar la falta del cumplimiento y reportar a la dirección. Hay que darle seguimiento a esas personas pues, que no están cumpliendo con el trabajo, porque hay que hacer ¿qué se puede decir? Una intervención con las personas que nos está retrasando todo el proyecto. Si no se están cumpliendo las cosas, pues a veces entre compañeros nos tratamos de cubrir porque hubo algún inconveniente o porque tuvo algún problema. Pero si ya se vuelve alguien recurrente que todo el tiempo está incumpliendo con lo que tiene que hacer, pues hay que definitivamente registrarlo y reportar. O sea, hay que decir, con esta persona no podemos trabajar porque está pasando esto, esto y esto, y hay que encontrar una solución. Porque cuando un miembro del equipo no trabaja al mismo ritmo de todos, es muy probable que todo el proyecto vaya estancándose, ¿no? Esa persona se vuelve como una especie de ancla que no deja que avance, como un lastre que no se puede continuar. Entonces hay que encontrar una solución definitiva para ese tipo de problemas. No nos gustaría, pero pues a veces hay que hacerlo. Entonces, además de estas acciones que ya se han descrito, como estas tareas de aseguramiento, las personas encargadas del aseguramiento de calidad coordinan el control, administran el cambio y recaban y analizan métricas que se pueden utilizar para el software. Entonces, en proyectos de software grandes que implican grandes personas, grandes organizaciones, por ejemplo, lo que mirábamos ayer del IXP, ya se entra a considerar toda esta parte de la administración del cambio, del aseguramiento de calidad, y ya hay personas que se dedican exclusivamente a eso, a la parte de hacer las auditorías, a la parte de hacer los seguimientos, la parte de hacer los controles, las pruebas. Hay todo un equipo de trabajo que solamente se encarga de este tipo de tareas. Si son proyectos pequeños, pues a todos nos toca hacer parte y asumir esa responsabilidad de tratar de que se cumpla con el aseguramiento de la calidad. La calidad de los requerimientos son fundamentales, entonces la recomendación que yo les hago y que la literatura siempre hace es que usted trate de garantizar que los requerimientos estén bien capturados, porque resulta que usted va a construir todo basado en esos requerimientos. Entonces, si usted tiene un error en requerimientos, es el error más costoso de todos en tiempo, esfuerzo y dinero, porque ese error va creciendo como una bola de nieve. Ya pasa al análisis, se va haciendo más grande, pasa al diseño, se hace más grande, pasa a codificación, se hace enorme, y si ya llega a implementación, eso es terrible, llegar al cliente con un software que no hace lo que él quería. Eso es haber perdido todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, la calidad hay que garantizarla desde la captura de requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Son esas funciones que va a cumplir el software y que nosotros detectamos en la primera fase de comunicación con el cliente. ¿Qué es lo que necesita que el software haga? Entonces, garantizar la calidad desde allí es fundamental. Entre más temprano ocurra un error, más costoso será si usted no lo corrige a tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los requerimientos. Es una parte fundamental de todo el proceso de la construcción del software. La calidad en el diseño, pues obviamente es necesario que si nosotros vamos a estructurar un programa basado en ese diseño ya debe de garantizar esa calidad, porque si no tiene una calidad, ese código que se construye basado en él no va a tener ni pies ni cabeza. Entonces, hay, sobre todo en la parte de construcción de proyectos que se exigen muy rápido, hay personas que tratan de omitir el diseño, y ese es un error fatal, porque no hacer diseño y sentarse directamente a programar es como ir a ciegas navegando en algo que uno ni siquiera conoce hacia dónde va. Entonces, en la calidad también debe estar involucrado en el diseño. En el código, pues por supuesto, entonces en el código fuente que se construye todo debe hacerse garantizando esa parte de la calidad. Ahí está mucho, entra la parte de las pruebas que se van haciendo, las pruebas unitarias, las pruebas de integración, todo entra directamente ahí en la parte de la calidad del código. Entonces, ese código de fuente debe tener o debe cumplir con esa calidad que nosotros tratamos de garantizar a todo el proyecto del software. Entre mejor sea la calidad del código, más fácil será el mantenimiento que nosotros tengamos que darle después.
porque a veces por ahorrarnos un proceso de pruebas aquí en la parte de codificación, entregamos las cosas como están y después allá en la parte del despliegue, de la puesta en marcha, empiezan a salir los errores y entonces el mantenimiento se vuelve una pesadilla completa. Entonces hay que garantizar la calidad dentro del código fuente. Y la eficacia del control de calidad se refiere a que se apliquen las actividades, las revisiones en el momento adecuado y que cuando se detecte un error usted lo corrija lo más pronto posible para lograr mitigar esa parte de la calidad. Atributos y métricas, entonces, y metas. Esto es algo que normalmente nosotros establecemos dentro de los proyectos de software cuando se garantiza calidad. Entonces se determina una meta para alcanzar. Por ejemplo, aquí está la meta de garantizar la calidad de los requerimientos. Se determinan los atributos que vamos a garantizar dentro de esa meta. Por ejemplo, los requerimientos, que no haya ambigüedad. Una ambigüedad es algo muy completamente difícil de manejar. Más adelante, cuando usted se entra a programar un requerimiento ambiguo, entonces no sabe por dónde coger y eso genera toda una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, números modificadores ambiguos, por ejemplo, mucho, grande, amigable, esos son cosas que no nos están entregando nada. Cuando usted, por ejemplo, define un requerimiento, eso lo vamos a ver más adelante, y dice que el software sea amigable con el usuario. Usted tiene que determinar exactamente a qué se refiere con amigable. O sea, es que le sonría, es que sea blanco, es que sea gris, es que sea azul. Ese concepto de amigable es completamente ambiguo porque para cada persona puede ser algo completamente diferente. Entonces, cuando usted utilice los requerimientos, hay que tratar de garantizar de que no haya ambigüedad, que no estén ese tipo de palabras, que se den a diferentes interpretaciones para no tener problemas más adelante en la implementación de esos requerimientos. Otro atributo que se puede detectar en la parte de los requerimientos es la completitud. Entonces, ¿qué tan completos están todos los requerimientos? Están determinadas todas las funcionalidades del sistema. Entonces, ¿cuáles son esos números de funcionalidades de requisitos funcionales? ¿Cuáles son los requisitos no funcionales? Se está garantizando con el mínimo establecido. Eso también se determina dentro del equipo de trabajo. Un proyecto con muy poquitos requerimientos quiere decir que no se capturó todo. En software siempre hay muchos requerimientos que cubrir y hay que detectarlos todos. Entonces se establece un número mínimo de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, y se determina si en verdad se está haciendo toda esa parte de, se está detectando por completo todos los requerimientos. Comprensibilidad, entonces número de secciones y subsecciones, cuántos módulos va a tener el sistema, cuántos submódulos, entonces todo ese tipo de cosas va en comprensibilidad. Volatilidad, por ejemplo, número de cambios de requerimiento, cuántas veces se va a admitir que un requerimiento se cambia, hasta qué límite, todo eso hay que determinar dentro de aseguramiento. Tiempo por actividad, cuando se solicita un cambio, por ejemplo, hay algunas metodologías como Scrum que nos dice, usted puede cambiar el requerimiento siempre y cuando esté en el Product Backlog, ya que entra a la lista del sprint, entonces ahí se cierra y ya no se puede hacer cambio. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno determina en volatilidad. ¿Hasta cuándo se puede permitir un cambio en los requerimientos? Cuando uno ya va llegando a codificación o cuando ya está en pruebas o en despliegue, ya es muy difícil que le cambien los requerimientos, entonces hay que establecer ese límite de hasta cuándo se va a admitir que se hayan cambios en ese tipo de requerimientos. Trazabilidad, entonces número de requerimientos no trazables hasta el diseño del código. La trazabilidad se refiere hacia dónde van. A veces uno revisa este tipo de proyectos y determinan una lista de requerimientos. Esos requerimientos pasan al análisis, pasan al diseño y de repente en código ¡pum!, se perdió. Entonces, a eso se refiere la trazabilidad, que ese código, que ese requerimiento que se determinó en la primera fase, tiene que llegar hasta el final, o sea, tiene que estar implementado. Entonces, esa es la parte de trazabilidad, que el requerimiento vaya llegando hasta el final. Hay unos requerimientos que no se pueden trazar más allá del diseño, no se pueden trazar más allá del código.
Entonces hay que detectarlos y hacerles el seguimiento si llegaron hasta ese punto donde nosotros habíamos previsto que iban a llegar. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Claridad del modelo, por ejemplo, números de modelo UML, muy poquitos no nos entregan información, demasiados nos saturan, entonces hay que tener un número equilibrado de modelos que vamos a entregar. Número de páginas que debe tener el modelo cuando el modelo se vuelve enorme, que no alcanza ni siquiera en un pliego de papel bond, entonces ya nos estamos metiendo en algo muy complejo. Debemos pensar en partirlo en pequeñas secciones más pequeñas para tratar de entenderlo, porque si hay demasiadas páginas va a ser muy complicado. Número de errores admitidos en UML, entonces en la parte del diseño también se cometen errores. ¿Cuánto es lo máximo que se permite como para que ese modelo sea admitido o si no se tenga que volver a hacer desde el principio? Entonces, esta es la parte más o menos un ejemplo de cómo se llegan las métricas, cómo se llevan en la parte de la calidad de los requerimientos. Asimismo, hay para la parte del diseño, que esté la integridad arquitectónica, que haya completidad de la interfaz, que se cumplan con los patrones. Buscar patrones siempre es una recomendación que se hace porque garantiza un manejo más intuitivo por parte de las personas que van a utilizar el software. Entonces, eso se determina en diseño. No voy a entrar en mucho detalle porque nosotros no vamos a ver diseño en esta primera asignatura. En código, pues que esté el grado de complejidad ciclomática. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay muchos ciclos que se repiten o hay funciones que se llaman a sí misma? Entonces hay que determinar cuánto se va a admitir que se llame a sí mismo un ciclo o que se llame a sí mismo una funcionalidad en retroalimentación, porque resulta que a medida que se va aumentando esa complejidad ciclomática, el software se va volviendo más pesado. Entonces son cosas que hay que medir en la parte del código. La facilidad de mantenimiento, eso también depende del diseño, qué tan comprensible es, los comentarios, la documentación interna que habíamos hablado, cómo se manejan las variables, que tengan cierta convención, que las variables nos den información de qué dato están guardando, que no sea algo completamente ajeno, que nos deje completamente sin ninguna idea. La reusabilidad, cuántos componentes de los que estamos construyendo en código podemos reutilizar, y la documentación, qué tan legible son los documentos que soportan a ese código. Y en la eficiencia del control de calidad, por ejemplo, la asignación de recursos, porcentaje de persona por hora y por actividad, tasa de finalización, tiempo de terminación real versus lo planeado, eficacia de la revisión, qué tan efectiva fue la revisión, detectó los errores a tiempo o se le pasaron hasta el final, eficacia de las pruebas, cuántos errores de importancia crítica se encontraron, cuántos se nos pasaron, el esfuerzo que requirió corregir ese error y el origen del error. Entonces, todo este tipo de cosas se manejan en la parte de aseguramiento de calidad. Entonces, como les digo, esto es toda una línea transversal, es completamente grande, da para hacerse un curso solamente de esto. Lo que yo quiero es que ustedes se lleven por lo menos la idea de que esto existe, de que esto hay que hacerlo en los proyectos de software. Lastimosamente el tiempo del curso no nos da para entrar como en más detalles en la parte de calidad. Solamente quiero que se lleven más o menos la idea de los procesos, de las cosas que hay ahí y de las diferentes formas o técnicas con las cuales se puede abordar. Entonces, no sé si ustedes de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud de ahí de esa parte. Hoy están muy calladitos. No, profe, es como que ya la horita de como ya tomar algo, no sé, un desayuno, no sé. ¿No desayunaron? No, no desayunar siempre es como muy complicado. Listo, chicos. Bueno, entonces, llévense la idea de que la calidad es algo que hay que hacer desde la parte de los requerimientos hasta el final. Entonces, es un proceso que debe hacerse constantemente, garantizar eso que nosotros queremos que nuestro software sea una visión de lo que nosotros somos como
profesionales, nuestros software van a hablar después de nosotros mismos, entonces es importante garantizar la calidad para referenciarnos a nosotros como profesionales, para garantizar que un día de mañana esa persona nos recomiende de buena manera y no de mala, que diga, no, es que ese software que hace ese señor, mejor dicho, no sirven para nada. Entonces, eso es muy trágico. Los software son los que van a hablar por nosotros después. Entonces, la calidad es algo que hay que garantizar en todas las fases. Por ahora llevémonos esa idea. Yo igual les voy a compartir esas diapositivas para que tengan. Y si les gusta esa parte de la calidad, es una parte muy bonita con la cual se puede trabajar. Bueno, entonces muchachos, ya son las 8:42, como dijo el compañero, ya es hora de tomarse algo. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra inquietud, pues dejaríamos allí por esa parte. ¿Listo? Ok, profe. Ok, Bueno, profe. profe, muchas gracias, hasta la profe. próxima clase. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chaito. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.